Hemos llegado al tutorial de nuestro periódico. Para ello les voy a pedir entonces que cada uno ingrese a este sitio web, Newseum, siendo como una suerte como de neologismo entre noticias o periódicos y museo de periódicos, en el cual ustedes encuentran diferentes primeras planas de diarios de todo el mundo. La idea es que escojan una. Vamos a hacer una primera plana de un periódico lo mejor posible y la idea es calcarlo, hacerlo idéntico. Entonces les voy a pedir que exploren, que revisen cuál les gustan, cuál les llama la atención, ya sea por su diagramación, composición, etcétera, y descarguen uno. Yo he descargado uno. Cuando ustedes lo descargan, tienen la opción de descargarlo como PDF. Yo he descargado este con nuestro señor Trump. Es este periódico. Me interesó, digamos, que por la cantidad de columnas que tiene y las posibilidades que podemos aplicar allí de estilos, de diferentes elementos gráficos que tiene. Entonces, la idea es que busquen, insisto, busquen uno. Eso quiere decir que cada estudiante hará un periódico muy diferente. Seguramente no tendrán coincidencias en eso. Miren, hay más de 80, 100, más de 100. Imagínense, cada página tiene muchísimos resultados. Entonces, la idea es que descarguen uno. Solo para ejemplificar y detallar este tutorial, digamos que cuando yo doy clic sobre cualquiera de los periódicos, hay más de 100 páginas, es decir, hay muchos diarios del mundo. Ustedes lo que hacen es van, abren y aquí tiene varias opciones. Una opción es PDF. Si ustedes le dan PDF, pues lo que va a hacer es descargar un PDF con esta primera plana. La otra opción que tienen es darle clic derecho y darle guardar imagen como, ¿no? Yo les sugiero quiero que hagan las dos cosas, es decir, que guarden el PDF y guarden la imagen. En este caso yo lo que he hecho es armar una carpeta. Si ustedes lo ven, está acá. Esa carpeta tiene el PDF, el JPG, que en este caso es el JPG del periódico que voy a trabajar, de la primera plana que voy a trabajar y que voy a calcar, que tiene 5 columnas, obviamente un cabezote, tiene 2, 3, 4 titulares, tiene como una columna, tiene varios artículos, tiene como esta cornisa acá y tiene estos elementos gráficos, es lo que voy a trabajar. Entonces, la idea es que guarden el PDF y guarden el JPG como he hecho en mi caso. Algo que hice adicionalmente, aparte de guardar este JPG y el PDF que les he mostrado del periódico, ha sido previamente a este tutorial, lo hice como para ganar tiempo y es un procedimiento supremamente sencillo. Lo que hice fue abrir el PDF en Photoshop o abrir el JPG en Photoshop, da igual, y recortar estas imágenes, porque pues las imágenes fotográficas pues no las voy a digamos que a construir de cero, sino lo que voy a hacer es traerlas de las que ya están. Entonces, si se dan cuenta, miren que yo ya tengo cortadas cada una de las imágenes que aparecen dentro del periódico. Miren la foto de Trump, la foto del, supongo yo que es como el periodista que escribe la columna. Es decir, he recortado cada una de estas fotos que están acá para poder trabajar y hacer el montaje en InDesign. Lo segundo que voy a hacer y que me parece importante avisarlo antes de que empiecen a trabajar en el software es que necesitamos las fuentes. Para ello lo que pueden hacer es lo siguiente. El primer camino o la primera ruta que ofrezco es la siguiente. Vamos a archivo, voy a propiedades, estoy trabajando en el Acrobat Reader, es decir, en el lector de PDFs. Si ustedes van a fuentes, miren qué propiedad del documento dice fuentes, ahí me cargan los nombres de las tipografías que tiene este periódico y que tiene esta primera plana. Yo podría hacer un ejercicio y es buscar estas fuentes en los sitios de descarga como Dafont o como otro tipo de aplicativos o páginas de internet que tienen fuentes. Obviamente esa es una primera opción. La segunda opción, que es la que voy a ofrecer, es que ustedes vayan a esta página. Se llama What the Font. Así se llama la página, whatthefonts.com/whatthefont/ y ustedes van a ir y aparece esto, es decir, es un aplicativo o una aplicación o una página de internet que permite identificar fuentes. También hay una aplicación para Android y para iOS
que se llama así, What the Font. La pueden buscar y cacharrear un poco. Yo voy a hacer la demostración de cómo funciona cuando uso por página de internet. Entonces me dice aquí que arrastre o que cargue la imagen que yo quiero. Yo lo que he hecho es coger un pedacito del titular de este periódico. Es decir, yo seleccioné esta área, pero no la seleccioné como texto, sino la seleccioné como imagen. Es decir, le tomé un pedazo con Photoshop y la recorté de este titular. Mismo podemos hacer con esto, lo mismo podemos hacer con esto, lo mismo podemos hacer con esto, como para identificar cada una de las fuentes. En este caso, nuevamente voy al aplicativo. En este caso es What the Font. Y voy a arrastrar mi imagen con el titular. La arrastro y él lo que hace es una lectura. Digamos, primero me dice que quiero seleccionar. Obviamente, pues esa palabra está bien. Si quisiera toda la frase la selecciono. Yo dejo solamente esa palabra para que no se trabe el lector de fuentes. Y le doy en la flecha azul. Cuando le doy en la flecha azul, él empieza a buscar en sus librerías. Hace un seguimiento visual, es decir, por morfología. Tiene el algoritmo entrenado para que por morfología él identifique qué otras fuentes tienen ese tipo de serifas, de terminados, de patines, que son estas terminaciones, de espesores, me refiero al grosor, es decir, esta fuente es más bold, etc. Y él me arroja un listado de posibles fuentes que son esta fuente. Claro, si yo reviso uno a uno, por ejemplo, esta fuente Cristel no es, porque si yo miro el punto de la I, no concuerda. Si voy a la siguiente, que es Yeller, uno podría decir sí, puede ser esa porque tiene muchas similitudes. Si yo voy a la siguiente que dice Inca, uno dice no, pero la P no es como esta, la P es más gordita acá, etcétera. Yo puedo buscar y con eso tendría también la posibilidad de tener las fuentes. Por supuesto, como esto es un sitio que le interesa vender fuentes, pues dice consígalo solamente por tantos dólares, ¿no? Pero pues la idea es que ustedes puedan identificar las fuentes y poder hacer el trabajo lo mejor posible. Bien, si alguien por algún motivo dice no quiero recortar las fotografías que tenemos acá, es decir, las fotografías me refiero a estas fotos que aparecen en el periódico, a esta, hay varias opciones, ¿no? Una de ellas es que yo las puedo copiar de acá, del mismo, miren, clic derecho sobre el Acrobat Reader, yo puedo seleccionar la imagen y copiarla, ¿no? Esa es una opción, ¿no? Copiar imagen. Puedo pegarlas en el software de Adobe InDesign, esa es una opción. Pero yo prefiero que lo hagan como he mencionado y es abrir este PDF en Photoshop y recortar cada una de las imágenes. Otra opción es ir a la página del periódico. Seguramente el periódico en su versión digital, en este caso voy a ir en su versión digital, pues tiene, si ustedes miran, tiene las fotografías. Y ahí es más fácil hacer también obviamente el guardado de ellas. Hay una diferencia y es bueno que ustedes reconozcan esa diferencia y hay una diferencia radical entre estas imágenes que están acá y las imágenes que tenemos en el PDF. ¿Por qué? La diferencia radical es en su calidad, su modelo de color y su peso. Si ustedes ven las imágenes que están en el periódico digital como acá, no sé si alcanzan a notar que están pixeladas, es decir, están optimizadas para el periódico online, es decir, están en RGB con resolución de 72 y por supuesto digamos que eso nos plantea que pues las fotografías no se van a ver muy bien. Entonces esa es una opción. Si alguien quiere dice pues yo puedo bajarlas de acá, pero yo recomiendo, insisto, que las descarguen de acá porque se van a dar cuenta que este PDF sí tiene calidad de impresión y miren que las fotografías, si ustedes van al detalle, obviamente está fuera de foco un poquito los que están atrás, pero en el primer plano el señor Trump, incluso se ve la granulación propia de una fotografía digital. Entonces les recomiendo que las descarguen. Paso siguiente, de que tengan las fotografías, de que tengan claras las tipografías y que las hayan instalado, uno puede ir a los detalles, ¿no? Y es decir, aquí veo un pictograma con lo que sería como el pictograma de Twitter, con una arroba, el Facebook, ¿no? Entonces digamos que yo podría bajar estos set de pictogramas. Voy a mostrar dónde los podemos conseguir para que tengamos todos los elementos y poder hacer claramente el montaje en Adobe InDesign. Por ahora estamos preparando todo. Vamos a buscar entonces estos pictogramas, se les llaman así pictogramas, que son estos.
un comentario que les puede servir para aprender cómo funciona esto, y es que si se dan cuenta los pictogramas tienen un mismo sistema, es decir, son similares. Eso es muy importante cuando uno trabaja con pictogramas e iconos. Creo que algunas personas cuando hicimos el ejercicio de la hoja de vida y el currículum vitae les recomendé mucho que estandarizaran, unificaran los pictogramas. Es decir, cuando uno hace pictogramas o estos iconos, pues la idea es que los iconos tengan algunas eh, similitudes. En este caso la similitud es que solamente está digamos que como si fuera el contorno, la figura, el vector, pero digamos que está en negro, ¿no? La idea es que cuando uno tiene pictogramas les dé el mismo tratamiento, lo mismo acá, ¿no? El mismo calibre de línea, la línea redondeada en los bordes, es decir, que sea similar. Yo voy a buscar esto, entonces lo que puedo hacer es ir a Google y puedo buscar Pictogram Twitter, por ejemplo. Y si se dan cuenta, miren que inmediatamente busqué, me apareció. La opción que tengo es buscarlo como imagen. En este caso le puedo dar clic derecho, guardar como, guardar imagen como, y lo guardo en mi carpeta donde estoy trabajando todo lo del periódico. Sean organizados. Si ustedes van a tener un archivo de una revista, un periódico o cualquier tipo de producto en InDesign o cualquier tipo de software, incluso en edición de audio, en edición de video, les recomiendo que sean organizados y hagan una gestión de archivos muy diligente, de nombrar capas, de guardar carpetas, de guardar todo en un solo folder, porque después es una locura encontrar información. Entonces en este caso voy a guardar esta imagen, lo mismo hago con la de Facebook, lo mismo hago con las otras. Esa es una opción, o la otra opción es buscar estos pictogramas en vector. Entonces le puedo poner acá Pictogram Twitter Vector y se van a dar cuenta que me va a salir esto mismo. Seguramente si yo voy a las páginas, no a imágenes sino a páginas, puedo ir a algunas páginas de vectores free, de vectores libres, y puedo conseguir esa misma imagen, pero ya no como imagen, sino como un archivo .ai. De hecho, miren que aquí me cargó, ¿no? Entonces cuando yo voy a descargar, me dice descargarlo en qué formato, y yo lo descargo como .ai, es decir, @illustrator, o como .eps, que es un archivo de lectura de vectores que también me sirve. Luego de que he recolectado minuciosamente todos los elementos que podría tener esta primera plana del periódico, es decir, las imágenes, sean imágenes fotográficas como esta que estoy señalando, o la de Trump, o la de la periodista, o sean las imágenes vectoriales como estos iconos que están en esta zona, o los iconos de redes sociales, cuando también tengo las tipografías, etcétera, etcétera, y todos los elementos que están en esta página o primera portada o primera página del periódico, debo tener una carpeta organizada, ¿no? Se supone, bueno, aquí ya tengo algunas cosas, debo tener una carpeta donde tenga mi taller del periódico para poder organizar. Voy a InDesign, pero claramente me va a decir, bueno, ¿cuál archivo va a ser? Cuando le doy archivo nuevo, él me va a decir documento, pero me va a pedir, como aparece acá, y seguramente ustedes concuerdan conmigo, me va a pedir la anchura, la altura, el número de páginas. Entonces para ello voy a ir al PDF nuevamente, a la Acrobat Reader, le voy a dar archivo, le voy a dar propiedades, y en propiedades, si ustedes se dan cuenta, dice tamaño de la página, 279.4 milímetros por 558 milímetros. Entonces voy a hacer el archivo del documento en InDesign con estas medidas. Entonces 279.4, voy a escribir acá, entonces como esto está en milímetros, miren, le voy a dar páginas opuestas, volvemos a lo mismo que ya había explicado, le voy a decir para imprimir, no páginas opuestas porque es una sola página. Le voy a decir que entonces esto tiene 279.4 de ancho, 279.4, listo, por cuánto, 558.8 de ancho, 558.8 de ancho. Ahora, antes de darle a aceptar a esto, yo podría incluso mirar otros detalles de acá, ¿no? Y es revisar si hay algún otro elemento que deba tener en cuenta para mi montaje antes de empezar. Luego de que he validado y he revisado de que tenga todo el material y de que tenga ya las medidas, en este caso vuelvo a medir y a mirar si esto concuerda. Pregunto cuántas columnas tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Entonces le voy a dar acá que tiene 5 columnas. Medianil
Seguramente esto medianil es más o menos de 0.5. Vamos a darle inicialmente 5 milímetros. Y vamos a dejar las márgenes por defecto en 1 centímetro, o sea 10 milímetros. Por ahora yo lo voy a dejar así. Le voy a dar OK y me va a aparecer en mi pantalla, pues digamos que un documento en blanco. Sobre ese vamos a trabajar. Entonces miren, tendría como la maqueta de esta página. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Y es voy a ir al panel de capas. El panel de capas está acá. Tengo una sola capa. Le voy a dar una nueva capa aquí en la esquina y le voy a decir que esa capa 2 o esa capa 1 la voy a llamar, yo puedo nombrar las capas. Le voy a decir que es el periódico. Con eso yo tengo claro que ahí le voy a decir que imprimir no, y que obviamente dejémosla así. Voy a decir que esa es la página del periódico y voy a archivo, colocar, y voy a colocar en este caso no el del festival, no el del plegable, sino el del periódico. Voy a ir a mi carpeta del periódico y voy a poner esta imagen, que es la imagen que claramente tiene mi periódico. Ahora lo voy a colocar acá, la voy a expandir para poder trabajar, y la idea es que podamos tener en una capa el periódico. Esa capa la bloqueo ahorita y trabajar encima pues todo el proceso de construcción. Bien, como sé que hay estudiantes curiosos en el curso, yo también puedo hacer lo siguiente, y es solamente muestro que se puede hacer, y es, claro, yo puedo colocar mi JPG y las imágenes que tengo acá, pero si ustedes quisieran poner el PDF se puede. Obviamente se van a dar cuenta que el archivo PDF, si se dieron cuenta, no me va a pasar como PDF, sino como TIFF. Es digamos que otra opción que yo puedo para poner en la capa, digamos que donde voy a hacer todo mi montaje. Luego de que tengo acá mi imagen de trabajo en la capa periódico, recuerden que es importante ir a clic derecho, opciones de capa de periódico. Yo puedo habilitar y deshabilitar imprimir. Pero ojo, es importante que mientras hagamos el ejercicio le demos a imprimir para que sea visible y podamos trabajar. Cuando ya terminemos el ejercicio, le damos clic a esta opción para que dejes la opción imprimir sin tenerla en cuenta. Listo, por ahora la vamos a dejar en imprimir. ¿Para qué? Para que ustedes puedan darle W y puedan ver, obviamente esto hay que centrarlo. Entonces aquí hay un panel, voy a acercarme para que puedan verlo mejor. Es el panel. Hay un panel que es el de encaje automático y el otro panel es el de alineación. Entonces voy a ir al panel de alineación o a las herramientas de alineación que están acá y voy a alinear esta imagen con respecto a la página. Le doy W y efectivamente tenemos este mismo PDF de acá. El mismo porque están las mismas medidas y demás. Solamente que aquí es un PDF y aquí es una imagen. Listo, entonces vamos a trabajar en la capa 2. Para eso vamos a bloquear la capa periódico. La vamos a bloquear para que yo no pueda hacer nada y no se me esté patinando en todo el tutorial. Y vamos a empezar a trabajar. Vamos a ir por lo más sencillo. Vamos a ir ubicando lo que sería la retícula con las líneas guía. Luego de eso vamos a poner las imágenes, luego los textos y luego los detalles. Entonces vamos a arrancar. Vamos a continuar entonces con lo que tiene que ver con lo que llamaríamos la grilla o retícula de construcción, para que nuestro calcado sea mucho más práctico y entendamos también los procesos de diagramación y diseño editorial que hay detrás de la maquetación de cualquier producto, en este caso de un periódico, pero si hiciéramos la revista va a ser muy similar, o si hiciéramos otro tipo de producto impreso digital funciona igual. Entonces voy a esconder este panel de páginas o de capas, lo puedo esconder acá, ¿cierto? Y voy a ir a calcar, tengo mi capa bloqueada, eso es muy importante. Se ve un poco pixelado, sí, se ve un poco pixelado porque recuerden que InDesign tiene algo que se llama previsualizar sobre impresión. Si yo le doy, miren que cuando le doy previsualizar sobre impresión se ve muy bien. Lo que pasa es que él optimiza y ahorra memoria RAM para que no demore el procesamiento. Piensen que yo tuviera un libro ilustrado como esos de libros
de cómic, novela gráfica, o tuviera un libro como estos de Villegas Editores, un coffee table, estos libros de mesa que tienen un montón de fotos, pues el archivo se pone lento. Y algo que tiene InDesign es que es un software de ensamblaje, y obviamente los archivos normalmente no pesan mucho. Entonces voy a arrancar. Aquí tengo mi regla. Si a alguien no le aparece la regla, va a ventana, perdón, a ver, y donde dice reglas, bueno, en este caso me sale ocultar reglas, le digo mostrar reglas, y voy a trabajar con las reglas. Entonces lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir muy rápidamente en la capa 2, que es donde me interesa. Voy a ir poniendo estas líneas guía. Entonces una primera línea guía, por ejemplo, podría ser donde comienza, eh, digamos, esta cenefa de imágenes. Voy poniendo líneas guía. Entonces digamos que lo voy a ir haciendo. Por supuesto, digamos que me interesa pues que vean más o menos cómo uno puede ir poniendo estas líneas guía. Pero piensen que esta misma maquetación que estamos haciendo la debería hacer si yo partiera de ceros el documento, ¿no? Entonces voy a poner otra línea guía, por ejemplo, donde empieza el titular, o perdón, el cabezote del periódico. Otra línea guía donde comienza el titular. Voy sumando líneas guía. La idea es que me quede una retícula, y ya les muestro cómo puede quedar cuando uno tiene ya todas las líneas guía listas. Solo un detalle que olvidé precisar, y es que claro, cuando ustedes ven la retícula, las columnas no me encajan perfectamente. Para eso yo puedo desplazar la imagen. Le doy a la capa del candado, le quito el candado y desplazo con las flechas del teclado. La voy moviendo, y miren que cuando comienza la columna acá, revisen, miren acá donde está comenzando la columna, miren que más o menos las columnas sí eran de la sí eran más o menos de como yo las había pensado. Incluso el 0.5 milímetro de medianía ojo que tenía, pues sí está acertado. Miren que no me descaché mucho en eso. Entonces acomodan eso y nuevamente bloquean la capa. Bien, por ahora quiero mostrarles, ya he hecho todas las líneas horizontales que me parecen como fundamentales. Es decir, cuando uno hace estas líneas, las saca desde las reglas. Miren que cuando yo las voy soltando salen rojas, ¿no? Pero yo puedo señalar una por una, como pasó acá. Es una pregunta que puede surgir, y las puedo ir borrando. Si me equivoqué, si no me quedaron bien hechas, las puedo ir borrando, ¿no? Entonces garanticen de que tengan todas las líneas guía que les interese, y luego cuando ustedes le quiten aquí el ojito, podrán darse cuenta que ya va cobrando forma la retícula, y vamos viendo cada uno de los módulos. Cuando digo módulos, recuerden que algo que vimos rápidamente en la presentación que hice sincrónicamente es: esto es una columna, ¿cierto? Esto es una columna, esto es una fila, como pasa en Excel, y esto que se genera, estos cuadrantes, se les llaman módulos. ¿Listo? Entonces fila es horizontal, columna vertical, y los cuadrantes que me quedan se llaman módulos. Así trabajan los periódicos o las publicaciones periódicas. Cuando ya tengo todas las líneas guía, en este caso pues digamos que no he exagerado, para que esto no me quede lleno de líneas y luego no entienda cómo está hecho esto. Si se dan cuenta, las líneas guía que he construido todas son horizontales. ¿Por qué? Porque ya de por sí, cuando yo le di al documento que tuviera 5 páginas, perdón, 5 columnas, pues esto ya generó unas líneas guía verticales. Entonces no tiene sentido que yo llene más líneas esto, porque después no entiende esta maqueta nadie. Tengan en cuenta que esta maqueta o esta grilla o retícula, como lo llaman los diseñadores o los diagramadores, me sirve para tener claro muy bien cómo va a ser el diseño de mi publicación en las diferentes páginas o secciones o partes. Lo que yo puedo hacer normalmente es que en las páginas maestras si fuéramos a diagramar todo el periódico, pues claramente yo voy dejando claro qué sección es, y voy haciendo páginas maestra por sección. Como es la portada, yo podría hacer una página maestra específicamente para esta portada, y así sucesivamente. Aquí hay que recuperar mucho de lo que vimos cuando trabajamos con el plegable, ¿no? Otra cosa que podemos recuperar del plegable es que voy a poner las imágenes, le doy archivo, colocar en la capa 2, porque si no, no me va a permitir hacerlo.
La capa 2 podemos decirle montaje para que quede con un nombre. Algo que podemos hacer es, en esa capa de montaje, yo lo que puedo hacer es archivo, colocar las imágenes. Recuerden que si algo aprendimos del tutorial del plegable, aparte de que tiene tiro y retiro, es que hay que preparar las imágenes. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo traerlas en CMYK, etcétera, etcétera, con todas las características listas para que yo pueda importarlas. En este caso, como estoy haciendo pues el tutorial de forma rápida, pues la idea es tener las imágenes, las voy colocando acá, archivo, colocar, ¿sí? Es una opción. La otra opción, ¿cuál sería? La otra opción sería que yo calcara encima de esto, que es la opción que incluso recomendaría, es encima de esto hago una caja con la herramienta, ¿cierto? Esta herramienta que estoy seleccionando acá, que tiene ese rectángulo con una X, y encima de eso calco lo que sería el área de la imagen. Me aparece una X. Entonces lo que hago yo es calcar todo eso. Es decir, donde van las imágenes, calco yo. Entonces voy a hacer un calco, voy a ocultar aquí. Voy a poner otra vez esta herramienta que se llama la herramienta de marco rectangular para ser más precisos. Perdón, me equivoqué, le doy suprimir. Quiero trabajar un poquito más al detalle, le doy control más o me acerco con la lupa, ¿cierto? Me van apareciendo unas X, unas cajas con X. Esas cajas con X representan que ahí va una imagen o un contenido visual, audiovisual, porque incluso yo puedo incrustar videos en InDesign. Eso lo vamos a ver con el próximo tutorial, que es el tutorial de la revista, que me interesa que aprendamos algunos elementos de interactivos que tiene InDesign. ¿Listo? Entonces en este caso, bueno, le di a 1, 2, 3, 4 imágenes. Lo que voy a hacer ahora es en cada una de ellas colocar la información correspondiente. Entonces selecciono. Miren que aquí apenas seleccioné, cuando no estaba seleccionado está así, pero cuando selecciono se activan unos manejadores o unos rectángulos en diferentes zonas del marco. Le doy archivo, colocar y voy a hacer el procedimiento con cada una, ¿sí? Por supuesto les va a pasar esto, y es que la imagen es más grande que la que se necesita. ¿Qué debo hacer? Hay varias opciones. Recuerden que uno utiliza la herramienta de transformación libre para reducir el marco. En este caso no me interesa el marco, me interesa reducir la imagen. Entonces le doy doble clic con la herramienta de selección y miren que me aparece otra vez. Voy a darle acá para que vean. Cuando le doy doble clic me aparece la herramienta de selección y miren la línea que se me genera, ¿no? Entonces ese manejador sí es el de la imagen. Le doy shift y acomodo. Miren que voy acomodando la imagen a como debe aparecer en el calcado. Entonces yo puedo ir revisando en la capa. Puedo decirle que oculte el montaje y que me deje ver el periódico, y miren que más o menos está. Claro, hay una diferencia, y es que el periódico, recuerden que se optimizó en el ver. Mira, ahí sí, cuando le doy acá, miren, ahí está. Creo que está un poquito más grande la del montaje, pero bueno, ustedes pueden al detalle trabajar esto. Vamos a mirar algunos detalles de este ejercicio. Es decir, ya puse esta imagen, puse esta, puse la de Trump, pero me falta esta. Quiero mostrarles algo con respecto a esta imagen, y es que si ustedes revisan la imagen original, voy a desbloquear acá el periódico para que lo puedan ver y lo veamos en alta calidad. Si se dan cuenta, esta imagen tiene un marco o un contorno en negro. ¿Cómo se hace eso en InDesign? Entonces vamos a bloquear periódico. Vamos a darle previsualizar sobre impresión para que no nos quite tanta memoria RAM. Y en montaje voy a seleccionar archivo, colocar, la imagen está acá, ¿cierto? Señor, aquí me aparece. Le doy control menos, reduzco con shift sostenido para que me quede del mismo tamaño. Listo. Ahí tenemos a nuestro periodista importante de esa columna de opinión. Pero si yo le doy a quitar ocultar la capa periódico, pues no me sale con ese contorno como aparece el original. Entonces es muy sencillo. Ustedes seleccionan la imagen y le dan en el panel. Hay una opción que se llama el panel de muestras. En el panel de muestras, y atención con esta indicación, ya la he dado pero la reitero. En este caso me dice que no tiene ningún
relleno, pero tampoco tiene ningún contorno. Entonces no me interesa que tenga relleno porque ya está la foto, pero sí quiero que tenga un contorno. En este caso el contorno es en negro. Entonces le voy a decir, en este caso le voy a decir que tenga un contorno, lo activo. Miren que se activa de una forma muy particular, y es que con un clic activo el relleno, con otro clic activo el contorno y le voy a dar registro. Cuando yo activo eso, ustedes podrán ver que ya tiene un contorno, pero no lo suficientemente grueso como el que aparece en nuestra imagen de referencia. Si yo quiero un contorno como esa imagen de referencia, entonces voy ya no al panel de muestras, como ya lo vimos, sino voy al panel de trazo. Y en trazo le doy un grosor superior. Entonces aquí le voy a decir que en vez de tener un punto, que es la medida, UPT es un punto, le voy a decir que tenga 3 puntos. Para que ustedes puedan ver cómo va a funcionar eso. Y le voy a decir, obviamente, que se oculte en la panel de capas, que se oculte periódico, y podrán darse cuenta que ya más o menos se parece mucho al original del periódico. Creo que le voy a bajar 2 puntos para que no quede tan grueso. Vamos a proseguir, perdonarán que el tutorial salga tan extenso, pero pues la idea es que ustedes puedan hacerlo de forma detallada y que todo quede muy claro. Entonces voy a avanzar y voy a hacer estas cajas de estos colores. Voy a regar el texto, voy a hacer estos filetes, poco a poco voy llenando de sentido esto. Entonces vamos a arrancar con estas cajas de color que yo puedo dibujar claramente en InDesign. ¿Cómo lo hago? Con la herramienta de rectángulo. ¿Ven la herramienta de rectángulo? Aquí lo que hago yo es, yo puedo hacer lo siguiente. Antes de dibujar el rectángulo tomo una muestra. ¿Cómo la tomo? Con la herramienta de gotero. Entonces la herramienta de gotero, pico sobre el área y me dice, es un gráfico vectorial, bla, bla, bla. No me importa, lo que me interesa es tener el color de referencia y dibujo un rectángulo. Cuando yo dibujo ese rectángulo, miren que el rectángulo me va a quedar del mismo color. Entonces, en este caso me tomó de referencia, y les puede pasar, me pasó a mí, que solo lo tomó en el contorno. ¿Por qué solo lo tomó en el contorno? Pues porque yo la última acción que hice fue en contornos. Entonces voy a ir a relleno para que quede en relleno y voy a eliminar este rectángulo y voy a nuevamente hacerlo, pero para que me quede en el relleno. Recuerden trabajar en CMYK, yo lo estoy haciendo en RGB pues para optimizar y para hacerlo más rápido, pero recuerden trabajar en CMYK. Ahora sí lo he dibujado y ahora sí me quedó el rectángulo. Entonces con esa misma acción hago el siguiente rectángulo, entonces me voy a desplazar, que yo puedo arrastrar acá y cambiar los colores, ¿no? Eso es una opción que tiene InDesign, pero en este caso voy a ir con la herramienta de mano, me desplazo y voy a hacer el siguiente rectángulo de color. Lo que hago yo es nuevamente el goterito, reviso que esté en el relleno, pico sobre el área azul, dibujo el rectángulo, me paro sobre las líneas, miren que yo puedo ver ahí las líneas y tendría ya mi rectángulo azul y mi rectángulo agua marina. Vamos a proseguir en este ejercicio y vamos a ir con los filetes. Con los filetes ¿cuáles son los filetes? Los filetes son estas líneas. Voy aquí a darle a capas, a periódico le voy a dar que se vea en previsualización sobre impresión. Los filetes son estos, perdón por los tecnicismos, pero son estas líneas que aparecen y que utilizan mucho los diagramadores de publicaciones impresas y publicaciones periódicas. Entonces voy a ir a montaje y voy a dibujar eso. ¿Cómo lo dibujo? Con la herramienta de línea que está acá. Ahora, ¿cómo modifico el grosor? Pues con la herramienta de trazo. Entonces voy a dibujar, por ejemplo, esta línea que ustedes ven acá, esta de aquí, la voy a dibujar y le voy a cambiar el grosor para que ustedes vean de qué manera se hacen esos filetes, tanto los verticales como los horizontales. Verticales acá hay, miren estos, dos verticales y horizontales. Voy a hacerlo rápidamente y con eso ustedes pueden tomarse el trabajo de hacerlos a detalle. Pues, herramienta de acá, de línea, ¿cierto? Es la que tengo acá. Dibujo la línea manteniendo oprimido, en este caso debo oprimir Shift, porque si no la línea va a patinar. Entonces con Shift, miren que la línea va a tomar un curso recto. Suelto
La línea me quedó de qué color, del último color que yo tomé de referencia, que es este agua marina. Entonces voy a primero a color, a muestras, le digo que no tenga ningún relleno y que en el contorno sea de color negro y que en trazo sea de 4 puntos. Y miren que yo lo bajo un poquito y me quedo del mismo grosor. Así hago para lo que tiene que ver con filetes verticales, filetes horizontales que tiene esta página que estoy trabajando en este caso. Bien, hemos hecho algunos filetes, no todos, pero sí por lo menos para mostrar cómo va quedando. Entonces puedo desactivar en el ojito, puedo desactivar la capa periódico. Y miren que si yo le quito con W las líneas guía, miren que ya va cogiendo vida mi periódico, ¿no? Mi primera plana. ¿Qué me haría falta? Por supuesto, los diferentes textos. Eso es una parte. Lo otro son los pictogramas. Lo otro es el código de barras. Lo otro que también me hace falta es hacer los estilos tipográficos, pero vamos a trabajar en ello. He trabajado ya todos los filetes que tiene esta primera plana de este periódico. Quisiera solamente mostrar acá, desactivar la capa periódico para que ustedes puedan ver que efectivamente miren que ya hice los filetes horizontales y los filetes verticales. ¿Cómo se hicieron? Con esta herramienta que está acá, que es la herramienta que ya he mencionado, nos sirve para estos procesos. Voy a continuar ahora con, en este caso, con el texto y luego agregamos los detalles que tiene cada uno de las secciones de esta primera plana. Para ello entonces lo que voy a hacer es dibujar columnas de texto. Entonces, por ejemplo, en la capa montaje, con la herramienta de texto, voy a dibujar una primera columna que sería esta. Entonces la dibujo, obviamente voy a activar las líneas guía para ver mejor con W y dibujo columnas. Entonces lo que hace es dibujar columnas. En este caso, la idea de dibujar columnas es que la columna me sirva luego para poder regar los textos. En este caso con Alt, cuando yo selecciono la columna, Control Alt, yo puedo duplicar las columnas. Digamos que es una manera de poder ahorrar tiempo. Son atajos de teclado, pero pues digamos que la otra opción es dibujarlas una por uno. Lo pueden hacer sin ningún problema, pero pues digamos que es para que ustedes vean que con la herramienta de texto yo puedo ir dibujando columnas, dibujando columnas, dibujando columnas, ¿cierto? Y reviso que las cajas de texto me queden bien, digamos que con el texto y con la altura y con la proporción que debe llevar. Entonces voy a subir un poquito acá, voy a subir un poquito acá para que no se pierda ese texto at home. Listo, subo un poquito aquí y listo. Tendría 1, 2, 3, 4, 5. De esa manera van a hacer con todo el documento. En este caso voy a hacer un experimento y le voy a decir texto, llenar con texto falso. Y bueno, voy a quitarle aquí en panel de capas, voy a quitarle la visibilidad para que ustedes vayan viendo cómo va empezando a tomar forma mi periódico. Se ve incipiente, pero poco a poco irá tomando más forma. Continuando con esta explicación, ya he dibujado una serie de columnas de texto con la herramienta de texto, la T mayúscula que está acá en nuestra barra de herramientas a nuestro lado izquierdo. Si yo le oprimo al ojito para que vea lo que voy llevando, miren que ya va cobrando forma. Por supuesto, este texto es simulado, no hay necesidad de que tengan el mismo texto en inglés, pueden hacerlo con un texto simulado, pero la idea es que se familiaricen no solamente con la interfaz de Adobe InDesign, sino también con las herramientas que proporciona y sepan que contempla la maquetación de una publicación, en este caso de un periódico. Lo que se hace después es diagramar. Diagramar es simplemente regar textos, arreglar imágenes. Es un mecanismo un poco más operativo, pero me interesa que se lleven la base de cómo se montan los archivos. En este caso hemos tomado como base un archivo ya hecho, pero creo que nos sirve de pretexto para afianzar esas habilidades. Vamos a dibujar ahora lo que serían las cajas
con los titulares. Entonces, por ejemplo, aquí yo dibujé una caja de texto. Está la caja de texto, pero no tiene texto. Entonces le doy clic para escribir. Voy a escribir esta misma palabra: superintendence to continue. Voy a escribir la misma: education. Ahora, lo tengo en pequeño. Digamos que la idea es que con la herramienta de la barra de acciones selecciono el texto y acá en la barra de acciones le doy el puntaje necesario para que me cubra. En este caso, bueno, 72 es mucho, creo que me excedí. Podríamos volver atrás. Voy a darle, yo creería que 60. Vamos a dar 60. ¿Es mucho o no? Bueno, ahí digamos que creo que me estoy exagerando en el puntaje. Voy a darle menos puntaje. Cuando uno tiene el periódico impreso, lo que uno hace es medir con un tipómetro. Un tipómetro es una herramienta que existe para medir el tamaño de los tipos de letra y poder hacer esto a ojo y mucho mejor calculado. Pero pues como lo estamos haciendo de forma virtual, pues no hay tipómetro, hay que utilizar el ojo y digamos que las medidas que también nos ofrece el documento. Entonces en este caso lo que voy a hacer es expandir para que veamos cómo va quedando. Por ejemplo, solamente hasta ahí. Voy a hacer todos los titulares para que luego lo vean y ganemos tiempo en el, en el tutorial. Miremos acá cómo va quedando. Digamos que así sería. Miren que ya va cogiendo forma de periódico y va teniendo mucha más presencia. Solo un comentario sobre el detalle de la tipografía y es lo siguiente. Si yo veo acá mi tipografía, la que tengo acá por defecto que mi computador tiene es Minion Pro, ¿cierto? Es esta de acá. Por defecto escogió esa. Pero, atención, si yo voy a mirar el original tiene una tipografía más gorda, más bold. Es muy importante mirar los pesos. Hay tipografías delgadas o extra delgadas, tipografías medium, tipografías bold. Voy a mostrarles un set completo para que vean un set tipográfico completo. Entonces, voy a ir a mi montaje, a donde dice la capa montaje, y voy a seleccionar en este caso este titular. Si ustedes ven, yo puedo mirar acá. Miren la cantidad de pesos. Esta fuente obviamente la tengo hace un tiempo y la tengo completa, el set completa. Cuando hacía diagramación me interesaba tener set completos porque le sirven a uno mucho para generar estilos y tener todo. Cuando yo hablo de tipografías completos, no es lo mismo bajar una tipografía de DaFont, que tengo una sola fuente con un solo peso que incluso ni siquiera tiene tildes, y tener todo el set completo. En este caso, miren, si yo le doy a Bold, que sería como el peso que yo percibo que tiene, se darán cuenta que más o menos es el que yo tengo aquí en el original del periódico. Miren que más o menos es el mismo peso, ¿no? Obviamente no creo que sea la fuente exacta, pero pues nos da una idea del peso. Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, muestro rápidamente cosas muy interesantes de tener las fuentes completas, y es que yo puedo tener small caps o incluso, miren, fuentes para display, para subtítulos, para caption, para muchas cosas. Pero small cap me parece que es una versión de las fuentes muy particular, que son las famosas versalitas. Las versalitas son mayúsculas con tamaño de minúsculas. Entonces, por ejemplo, voy a buscarlas acá donde dice small caps. Voy a buscarlas para que ustedes las puedan ver. Y es muy interesante la aplicación de esas versalitas. Aquí encontré una tipografía que tiene small caps, entonces se llama Bembo. Otra tipografía diferente a la Minion que ya teníamos, pero quiero que vean las small caps, ¿no? Estoy en Bold, pero miren que esta tipografía tiene algo que se llama small caps o versalitas. Entonces miren lo que va a pasar. Le doy ahí y miren que es bien particular, es las versalitas, porque son mayúsculas con tamaño de minúsculas, ¿sí? De hecho, una cosa es escribir todo en mayúsculas, que sería, lo voy a pasar acá a texto, donde dice
cambiar mayúsculas le va a dar mayúsculas. Una cosa es las mayúsculas sostenidas y otra muy diferente es que cuando yo le digo cambiar a minúsculas, resulta que las pasa así. Es decir, yo no entiendo qué pasa. Pues porque la fuente tiene algo que se llama versalitas. Bien, seguimos aquí trabajando. He puesto un poquito de música porque se vuelve tedioso y largo este tutorial, pero ya he avanzado en muchas partes. Si ustedes ocultan esta capa donde dice periódico y solamente vemos lo que ya tenemos, se darán cuenta que ya tiene mucho, pero mucho parecido a lo que sería nuestro periódico de referencia. Miren que yo ya he tomado muchas partes y las he dejado casi listas. Digamos que no especifiqué mucho el tema del texto, pues porque es la herramienta básica, pero sí hay cosas que podríamos mirar. Por ejemplo, esto tiene una capitular de 3 líneas. Acá, si ustedes la ven, tiene una capitular de 3 líneas. Vamos a hacer detalles como esos y luego hacemos detalles como, por ejemplo, estos autorías de Press Associated, el Times Staff Writer, todo este tema de, digamos, de plecas pases se le llama así a los periódicos, de lo que tiene que ver como vea la página A5, vaya a la página tal, y todo este, digamos que todos estos detalles vamos a trabajarlos de forma cuidadosa. Entonces, para ir cerrando temas, digamos que lo primero sería es, miren que acá hay versalitas, y si se dan cuenta esas versalitas que ustedes ven acá, tienen un espaciado bastante grande, un interletraje bastante grande. Vamos a hacer eso acá, rápidamente lo explico, yo ya lo había explicado de forma presencial, sincrónica, pero lo explico acá y es, si se dan cuenta, el espacio entre las letras yo las puedo modificar acá, en esta barra de acciones que está arriba. Si yo le doy menos, aprieta el texto, si le doy más, le da espacio. En este caso, normalmente lo que se recomienda para las mayúsculas es dar un mayor interletraje para dar mayor legibilidad. Lo voy a dejar en 150, que es más o menos lo que tiene, para que ustedes vean. Miren que no me estoy inventando, que tiene un montón de espacio, un interletraje amplio, ¿no? Y vamos a hacer la capitular que está acá y vamos a hacer estilos de texto y estilos de párrafo para ir cerrando. Entonces vuelvo a mi documento de trabajo, voy a hacer, ¿cierto? Aquí está Teddy. Esta es una capitular de 3 líneas. Vamos a hacer la capitular de 3 líneas. Para eso vamos a emplear el panel de párrafo, donde dice el panel de párrafo o de texto. A ver si lo encuentro por acá. En ventana, texto y tablas. Aquí está. El panel, miren, aquí está. Panel de, podría darle el panel carácter. Y en carácter me va a aparecer esto, ¿no? Esa es una opción, ¿no? La otra opción es brindar, por ejemplo, el panel de párrafo, que es otro que está aquí interesante que podemos utilizar. Entonces, el panel de párrafo y el panel de carácter los vamos a utilizar para hacer los estilos. En este caso voy a aplicar la capitular y explico lo de los estilos de párrafo y de carácter. Para este caso, digamos que la capitular tiene 3 líneas. Entonces voy a la herramienta del panel párrafo, capitular, le doy 3. Miren que inmediatamente cambió. Si yo le diera 2, hace 2. Si yo le doy 5, hace 5, ¿no? Dependiendo del número de líneas. Aquí me menciona el número de líneas. Si yo vuelvo a mi referente, esto tiene una línea, 2 líneas, 3 líneas. Pero si se dan cuenta es una fuente bastante delgada, serifada pero delgada. Entonces debo hacer algo similar acá. Bueno, la Minion de pronto no la regular, sino una extra light podría ser, o una condensada light podría ser mucho mejor. De pronto una, creo que está muy pesada, pero podríamos buscar una que sea mucho más delgada y con eso solucionar este tema de que no se vea tan pesada la capitular. La otra opción es lo que hice ahora y es cambiar por la letra Bembo, que fue la otra que utilicé, y utilizar una que sea delgada, ¿no? O una regular más pequeña. Entonces vamos a hacerlo hasta que se parezca a este. ¿Listo? Creo que ahí se parece. Obviamente me ha hecho una partición de textos que no corresponde.
si ustedes ven, me ha hecho partición de texto. Eso es interesante acá. Uno puede en el panel de párrafo que se separe o que no se separe. En este caso, digamos que lo que no quiero es que, miren, si se separa, aparecen estos guiones. Si yo digo que no se separa, desaparecen esos guiones. Miren, separar, no separar, miren. Si ustedes revisan el original, hay algo particular que me gustaría explicar, y es que miren que, por ejemplo, esta columna de acá está justificada a la izquierda, pero si ustedes miran, estas están justificadas totalmente. Sin embargo, tienen una sangría inicial a cada línea. Miren, sangría inicial, pero está justificado totalmente, versus esta que está justificada a la izquierda. ¿Dónde puedo modificar eso? En InDesign es muy sencillo, y es, yo voy, ¿cierto? Tomo mi caja de texto y lo que hago es ir al panel de párrafo. Aquí está el panel de párrafo y miren que aparecen aquí arriba las justificaciones. En este caso ya por defecto está que se justifique a la izquierda. Si yo quisiera justificar al centro o justificar a la derecha, lo puedo hacer, pero no funciona. Entonces lo voy a dejar justificado a la izquierda. Ahora, si quiero que estos, que son columnas, que por ejemplo en mi periódico de referencia están justificados totalmente, lo puedo hacer, y es selecciono las columnas y le doy justificación total, ¿no? Lo mismo acá, que creo que es el caso, justificación total. ¿Listo? Podemos ir acá a mirar y revisar y cotejar. Miren, justificación total. Lo mismo acá. Ya haremos lo de los sangrados y haremos lo de los estilos de texto, pero es como para que vayan viendo de que mi montaje, pues por lo menos ya casi está en un 85% avanzado. Lo mismo acá. Esto también está justificado totalmente. ¿Listo? O para que vean, miren, está justificado totalmente. Acá arriba, miren, está justificado totalmente. Y lo mismo hice acá. Bien. Ahora explicaré brevemente lo que son los estilos de párrafo y los estilos de carácter y cuál es su utilidad. En primer lugar, si ustedes ven, cuando yo estoy haciendo una diagramación, piensen que este periódico tuviera 50 páginas cada día. Entonces, pues hacer todo este ensamblaje que estamos haciendo hoy es tedioso, es largo, es un proceso que toma tiempo. Lo que hacen los diagramadores es dejar las plantillas hechas y normalmente dejar los estilos predefinidos. Estilos de párrafo quiere decir que dan atributos de fuente, interletraje, interlineado, tipo de fuente, peso de la fuente, sangrías, justificaciones, lo dejan por defecto preparado para que solamente sea cuando llegue el texto del periodista o de la persona que haga pues la escritura de la columna o del artículo, solamente sea regarlo. Entonces voy a explicar los estilos de párrafo. Son esos estilos de párrafo. Y estilos de caracteres, por ejemplo, un estilo que se aplica a un carácter específico, como el caso de la capitular, o como algunos casos específicos en la diagramación de periódicos y publicaciones como revistas. Vamos a mirar entonces acá. Si se dan cuenta, por defecto, pues esto no tiene ningún estilo de párrafo hecho. Lo que voy a hacer yo es crear uno. Entonces para ello miro el de referencia. Mi referencia dice que ese párrafo arranca con una sangría. Si voy acá, miren, arranca con una sangría. Y el interlineado incluso es bien estrecho, ¿no? Es bien estrecho. Local students have not seen their classrooms. Es bien estrecho esto. Miren el estrecho, incluso no hay espacio entre párrafos. Eso es algo particular de este periódico. Tiene muchas fuentes tipográficas, bueno, etcétera. Después haremos críticas de eso. Entonces voy a ir acá, selecciono el párrafo, y si yo quisiera que este párrafo fuera igual a todos los demás, porque es un atributo que quiero darles, miren que cada párrafo arranca con una sangría inicial en cada uno, y eso se da como un respiro para que el lector tenga mayor legibilidad. Entonces vamos a ir. Miren que mis párrafos arrancan de cero, ¿no? No hay sangría. Entonces vamos a ir, le voy a seleccionar el párrafo, voy a ventana, voy al panel que se llama estilos, acá está, estilos de párrafo, y en estilos de párrafo me carga esto. No tengo sino un estilo predefinido,
no lo predefiní yo, por defecto lo hizo InDesign, que es esto que está acá, pero yo puedo crear uno nuevo acá. Entonces vamos a crearlo, le voy a dar nuevo, le voy a dar doble clic en el nuevo y le voy a dar los características y valores. Entonces él me dice que si está basado en alguno, le digo que no, le digo que qué formato tiene, le digo que Minion sí, que regular que sí, es decir, el tipo de fuente, el tamaño, qué opción quiero. Bueno, aquí yo defino todo. Eh, no solamente la fuente, el estilo, el peso, sino también el tamaño. En este caso voy a modificar el interlineado para que ustedes vean, lo voy a dejar un poquito más apretado para que puedan notar la diferencia. Voy a dejar una letra, pues la que ya tiene, el interletraje igual, lo voy a dejar así, pero ustedes pueden obviamente darse cuenta que uno puede configurar cosas, las versalitas del Washington, acá donde dice Washington, ustedes se dan cuenta que esto está en versalitas. Bueno, uno puede configurar muchas cosas desde acá, pero la idea es que uno configure todos los estilos para que luego solamente sea aplicar al texto y que ya quede y revisar. Entonces, si separo o no separo, revisemos si esto se separa. Esto miren que no tiene separación, entonces yo le puedo decir acá que no me separe, que no separe. Son atributos. Ahora yo le puedo ir dando acá en previsualizar para que ustedes vayan viendo los cambios. Miren que apretó más, se ven más apretados, esto se ve más apretado que esto. Miren que yo activé la previsualización y es muy útil para poder ver los cambios. Puedo decirle que tenga sangría, entonces voy a decirle que esto esté también alineado a la, justificado a la completo, justificado completo, sí, miren, justificado completo, así está acá. Pero le puedo decir que tenga una sangría en la primera línea, entonces le voy a dar acá 5 milímetros, solo la primera línea. Y miren lo que acaba de hacer aquí, ¿cierto? Yo puedo modificar más tabulaciones, hacer opciones de separación, bueno, muchísimas más cosas, pero atención, cuando yo creo ese estilo, aquí le voy a cambiar el nombre, yo puedo cambiarle el nombre a esto, o puedo crear más estilos, acá hay muchísimos más, miren, ya por defecto él tiene estilos predefinidos. Entonces cuando yo tengo un estilo, lo que hago yo es aplicarlo sobre unos párrafos. Por ejemplo, selecciono esto, si eso fuera donde yo quisiera aplicar, y le doy estilo de párrafo y él automáticamente aplica todos los valores que yo tengo acá. Eso frente a estilos de párrafo. En estilos de carácter, vamos a hacerlo de nuevo con esta capitular que está acá. Yo lo que hago es hacer el estilo, ir a ventana, panel estilos, estilo de carácter, le doy uno nuevo acá, el estilo de carácter, selecciono, él me dice eso está en Bembo, está en una capitular, yo puedo modificar cosas, miren aquí lo puedo modificar, pasa lo mismo, yo quiero que sea la capitular en Cian, por ejemplo, puedo darles muchas opciones que incluso acá hay aplicadas, ¿no? Pero digamos que es como para que sepan cómo se hace, le doy OK, miren. Bueno, aquí varía un poco el diseño original, pero es para que vean. Y luego si yo en el, no sé, en la sección deportiva tengo que volver a hacer esto, no tengo que perder tiempo haciendo todo de nuevo, sino solamente voy a la sección, pensemos que no sé, es esta acá, esta es otra página diferente supuestamente, es como para que tengan el ejemplo. Selecciono el carácter y le aplico el estilo 1. Cuando yo aplico el estilo 1, esto debe cambiar y obviamente debe quedar en cian y demás. Algo que olvidé mencionar es que, claro, el estilo de versalita, perdón, el estilo de tener una letra capitular es en párrafo, ¿no? Entonces, en este caso en el párrafo, si yo voy a los párrafos, voy a ir a ventana, a texto y tablas, a donde dice párrafo, se darán cuenta que está en párrafo la opción de la versalita, que en este caso sería 3 líneas, pero de resto me queda igual. Yo puedo modificar el estilo y editarlo, ¿no? Le puedo decir, le puedo modificar cosas acá, pero pues digamos que no me interesa. Pero tendría una capitular muy similar a la que está acá, con los mismos valores, el mismo color que tengo acá. ¿Listo? Eso como para que tengan en cuenta. Estilos de párrafo, pues párrafos. Estilos de carácter, un solo tipo, una sola letra. Para ir finalizando este largo tutorial, quisiera explicar cómo se insertan los pictogramas y cómo vamos a guardar el PDF para enviarlo al profesor. Entonces, en primer lugar, recuerdan que yo
Anteriormente había preparado todo, estos pictogramas de Twitter, este pictograma de Facebook, etcétera. Entonces voy a hacerlo con el de Facebook solamente para mostrar una función súper útil en la diagramación, sobre todo de periódicos, que si ustedes recuerdan, los periódicos normalmente están impresos a una tinta, a veces a dos. Los clasificados a veces solamente usan dos tintas, o rojo y negro y cian, etcétera. Voy a explicar entonces. Lo primero que debo hacer, la otra opción que les había explicado, es colocar las imágenes con marcos, ¿no? Como para que uno pueda controlar dónde se va a ubicar la imagen. Entonces voy a darle archivo, voy a darle colocar, y en colocar voy a arrastrar este, que es mi pictograma. Yo lo convertí, y ojo, yo convertí este pictograma a escala de grises en Photoshop. Esa es la función que quiero mostrar. Cuando yo convierto a escala de grises en Photoshop, yo puedo hacer esto. Entonces aquí quedó insertado. Con el manejador lo voy a reducir, ¿cierto? Aquí está mi pictograma. Obviamente lo puedo ubicar. Listo, ahí está. Pero miren lo que puedo hacer yo. Y es selecciono el contenido de la imagen y yo puedo arrastrar esto. Y por ejemplo, mi pictograma se convirtió en cian, mi pictograma se convirtió en magenta, mi pictograma se convirtió... Es decir, yo puedo convertir en monotonos, duotonos o tritonos desde InDesign con esta función. Es decir, una imagen a dos tintas, a tres tintas, sobre todo cuando hay constreñimientos de impresión, ¿no? Cuando hablo de constreñimientos de impresión me refiero a que, no sé, el periódico sale una tinta excepto la portada o la primera plana, o el libro solamente maneja una tinta en su tripa, es decir, en el taco del papel, en el cuerpo del libro, pero la cubierta es a cuatro. Entonces es muy útil convertir las imágenes a una tinta, o convertirlas dependiendo de lo que yo esté usando. Entonces en este caso esa es la explicación para ubicar los pictogramas. Quiero que vean cómo ya está quedando. Voy a quitarle la opción de que se ve supremamente duplicado todo, pero es para que podamos ver cómo va quedando. Voy a ir a capas, voy a esconder el periódico y miren que ya casi está, ¿no? Ya casi tiene todos los elementos. Cuando ustedes lo tengan completo, lo que deben hacer es lo siguiente. Entonces van a activar la capa de periódico, van a bloquear la capa del montaje, van a invisibilizar la capa de montaje y desactivando el candado de periódico van a copiar esto en una página nueva. ¿Cómo hacen una página nueva? Van al panel de páginas que está acá, van a darle una página nueva en esta opción, ojo, no en las maestras, sino acá. Voy a darle una opción de una página nueva, voy a darle edición, pegar en el mismo lugar, y lo que quiero que quede es en la página 1, vamos a dejar nuestro montaje, en la página 2 vamos a dejar la imagen de referencia. Cuando tengan ustedes eso, revisen muy bien que en las capas, ojo, que en las capas, por ejemplo, página 1, voy a eliminar solamente para que lo vean, voy a ir a capas y voy a eliminar la capa donde dice periódico, voy a eliminarla, me dice que sí, la voy a eliminar y voy a dejar visible solamente mi montaje, listo, como para que ustedes lo puedan tener ahí. Y en la página 2 voy a dejar lo que sería mi imagen de referencia. Finalmente entonces vamos a tener, ojo, uno es el panel de páginas, que es este, y otro es el panel de capas, que es este. Es decir, el documento debe tener dos capas y dos páginas. Ojo que no hice páginas maestras, ¿no? Dos páginas. Página 1 está mi montaje, el que yo calqué, y en la página 1 está el original. La idea es que ustedes le den archivo, exportar, en este caso le voy a dar periódico, como Adobe PDF para imprimir, como está acá, y le damos guardar. Cuando le demos guardar, ese archivo que va a guardar, obviamente aquí hay muchas opciones, que yo le pueda poner marcas, le pueda poner una configuración en especial. En este caso no lo voy a explicar porque ya lo había explicado con el plegable. Le voy a dar exportar, le voy a dar OK, y cuando guarde lo que voy a hacer es ir a mi carpeta, a la carpeta que yo he trabajado, y ahí me va a aparecer el PDF del periódico con dos páginas. Miren, aquí ya apareció el periódico, lo voy a abrir para que lo podamos mirar. Deben haber dos páginas, una página 1 que tiene mi montaje, lo que yo hice, lo que yo calqué,
Y en la página 2 debe estar, ese es el montaje el que yo hice, ¿sí? Miren, este es el que yo realicé. No tiene todos los detalles, pero es una idea como para que lo puedan hacer ustedes. Igual la idea es que el jueves respondamos preguntas y en la página 2 está el original.